empezamos el día domingo, alégrate, porque el Señor es así. Cuando uno no quiere, el Señor pone a alguien. Dios les bendiga, hermanos, sean muy bendecidos. Espero que sean muy bendecidos hoy en esta noche ya. Y bueno, nos voy a estar invitando a que abran su Biblia en Génesis 3:8, cuando lo encuentren digan amén. Gloria a Dios. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el puerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pueden tomar sus asientos. Amén. Dice en esta palabra que el Señor dejaba que luego de que Adán y Eva hayan cometido el pecado del fruto prohibido, dice que el Señor Dios pasaba por el huerto como el aire. Amén. Y dice que no los encontraba y que preguntaba: ¿dónde estás tú? Y que Adán le había respondido: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y me llamaba mucho la atención cuando decía: ¿dónde estás tú? Porque si nos ponemos a pensar, realmente Dios nunca se pregunta porque necesita información o porque necesita alguna respuesta, como lo podemos llegar a hacer nosotros. Porque una persona cuando pregunta algo es porque o necesita información o necesita una respuesta de algo que no sabe, ¿ven? Pero como sabemos, Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo ve todo, ¿ven? Y me llamaba mucho la atención cuando preguntaba: ¿dónde estás tú? Y yo me ponía a pensar y decía: cuando uno comete pecado, amén, está siendo infiel a Dios y está siendo infiel a uno mismo. Y dice el Señor que no nos reconoce cuando nosotros estamos cometiendo pecado, amén. Y por eso el Señor le preguntaba: ¿dónde estás tú? Porque luego de que Adán y Eva hayan cometido el pecado, no los reconocía. Porque el Señor nos dice que Él no nos hizo para esto, Él no nos hizo para que estemos llenos de pecado, para que cometamos errores, amén, porque nos estamos desviando del diseño original que Dios nos hizo, amén. Y el Señor les preguntaba: ¿dónde estás tú? Porque no nos reconocía. Y eso mismo nos pregunta Dios cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Nos pregunta: ¿dónde estás? No te reconozco porque yo no te creé para esto. Yo no te hice para que tú vayas y te llenes de pecado, cometas errores una y otra vez, amén. Yo te creé para que tú me alabes, me adores, me exaltes y me entregas palabras. Y así constantemente el Señor nos lo recalca, amén. Porque el Señor dice: yo no quiero que te desvíes de tu diseño original. Porque cualquiera va a pensar y va a decir: no, el Señor Dios puso muchas reglas en la Biblia, que Dios es malo porque parece que nos encierra, pero no es así, hermanos. El Señor nos protege de aquello de que nos hace mal, porque el pecado, sea como sea, si lo hacemos y en el momento lo podemos disfrutar, tarde o temprano nos destruye por dentro, ¿ven? Y esto es lo que el Señor me hablaba en esta palabra. Yo cuando les digo que no lo hagan, no es porque no los ame o porque les quiera hacer la vida más complicada, sino porque yo quiero que ustedes no se desvíen del diseño original, no quiero que se desvíen de mi camino, no quiero que se desvíen de lo que para qué yo lo hice a ustedes. El Señor dice, y me llenaba diciendo, cuando me preguntaba: ¿dónde estás tú? ¿Te reconozco? ¿Me reconoces a mí? Porque uno también muchas veces cuando hace el mismo pecado se olvida de todo. Se olvida de Dios, se olvida de la iglesia, se olvida del servicio, se olvida de las alabanzas, de las adoraciones, de todo lo que hizo, se olvida el momento de hacer el pecado. Y nos olvidamos de eso y es como que no lo conocemos al Señor cuando lo hacemos. Porque estamos tan alegres por hacer las cosas mal. Porque es así, hermanos. Y el Señor dice: así como estás orgulloso de cuando haces las cosas mal y estás feliz, ¿por qué no vienes y te arrepientes y pides perdón? ¿Por qué no lo haces? Porque al fin y al cabo yo no te reconozco cuando lo haces, porque yo no te diseñé para esto. Y me ponía de ejemplo a los juguetes.
Por ejemplo, una pelota de fútbol. Todos sabemos que es para jugar a la pelota, para patearse. Pero es muy diferente que venga un niño y lo quiera usar como una pelota de básquet. No va a funcionar, porque no es para jugar básquet, es para jugar fútbol. Y así pasa mismo con nuestras vidas. El Señor nos hizo para que nosotros lo alabemos, lo adoremos y lo amemos. Pero una vez que nosotros cometemos pecados sabiendo y estando conscientes de que está mal, el Señor dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Dónde estás? No te estoy reconociendo. Yo no te hice para esto. Yo no te diseñé para esto. Y también cuando aquí en el 10 decía, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando decía me escondí, me llevaba mucho cuando uno como cristiano que está sirviendo al Señor y comete pecados, comete errores y hace algo que sabe que está mal, amén. Y ahí nomás se trata de esconder. ¿Y cómo? Dejando de orar, dejando de alabar, dejando de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque siente vergüenza. Siente vergüenza de alabar al Señor porque hizo las cosas mal, porque sabe que hizo las cosas mal y nos tratamos de esconder de esa manera, porque sabemos que Dios nos va a ver en cualquier lado. Si yo me voy a una esquina, si yo me meto al baño, si me meto debajo de la cama, el Señor lo mismo me ve. Así que hermanos, también les digo que las reglas, porque a más de uno no nos gustan las reglas muchas veces, que no nos agrada, y me incluyo a mí misma también, pero no hay que ver las reglas como barrotes que nos encierran en una cárcel, sino que nos protegen de algo que nos va a arruinar, de algo que nos va a destruir, porque sí, uno, como decía recién, que uno cuando comete el pecado que le gusta, se lo disfruta, se sonríe, está alegre porque le gusta hacerlo, amén, porque a la carne le gusta, amén, pero el espíritu sufre, el espíritu llora dentro nuestro, amén, porque él mismo dice, ¿por qué lo estás haciendo? Te estás rompiendo por dentro, estás feliz por fuera, pero por dentro te estás rompiendo, te alejas del Señor, te alejas del camino de Dios cuando tú lo estás haciendo, te muestras feliz, pero después de una hora te vas a arrepentir y vas a pedir perdón. ¿Y de qué te sirve buscar amor, buscar felicidad en algo que te dura unos minutos, una hora, o ponerle unos días, pero después de esos días arrepentirse, amén? Porque antes de hacer las cosas, amén, hay que pensar si de verdaderamente es de agrado para el Señor. Y tampoco no nos hagamos, porque sabemos lo que está mal, sabemos lo que no le agrada al Señor, y muchas veces preferimos mirar a otro lado por querer hacer las cosas que queremos, amén. Por eso el Señor me hablaba con esta palabra y me decía, dile a tus hermanos que vuelvan al camino, que no se alejen y que me vuelvan a reconocer como su Padre, así yo los pueda reconocer como hijos. Y así mismo en el 12 decía, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esto es otra de las situaciones que muchas veces pasamos al cometer errores, de querer echar la culpa a alguien o a algo y no aceptar nuestro error, amén. Porque muchas veces decimos, ay, cometí esto, pero fue culpa de tal. Fue culpa de esto porque me hizo ver esto y me hizo tentarme. También hizo que yo lo cometa. Y ahí nomás queremos echarle la culpa a los demás en vez de aceptar nuestro error. Pero el Señor dice, yo conozco tu corazón y yo sé lo que tú haces, yo sé el deseo que tú tienes dentro tuyo. Y que por más que eches la culpa a los demás, el pecado ya está hecho, porque tú tomaste la decisión. Porque es así, cuando uno comete el pecado no es porque lo están obligando, porque tiene una pistola en la cabeza, o lo están por matar porque lo tiene que hacer, amén. Uno lo hace porque lo decide, porque cada uno tiene libre albedrío, cada uno tiene conciencia de lo que hace, amén.
y no por ello tenemos que echarle la culpa a los demás. El Señor te dice, acepta tu error, arrepiéntete y pide perdón. Y eran 3 temas distintos que se hablaban en una sola palabra y me llenaban el corazón, porque es algo que muchas veces nosotros como cristianos no nos ponemos a pensar o lo tomamos a la ligera, amén. Nos tomamos a la ligera al cometer un pecado, porque más de uno creo que al cometerlo, porque nadie de aquí es perfecto, también me incluyo a mí misma. Al cometer el pecado nos da igual. En el mundo decimos, bueno, después le pido perdón al Señor, pero después cuando llegan las consecuencias, ay, nomás estamos llorando y pidiendo perdón al Señor, pero bien que lo disfrutábamos como lo estábamos haciendo. Mi hermano, no te digo que tampoco te entristezcas para siempre por haberlo cometido, porque sea como sea, somos seres humanos, cometemos errores, pero eso no justifica que después de cometer esos errores no aprendamos de ellos. Porque muy diferente es que yo cometa un error, vaya con el Señor, me arrepienta, llore, pida perdón y no lo vuelva a hacer. Pero, o si vuelvo a caer, pido perdón y no lo vuelvo a hacer y queda ahí en 2 nomás. Y otra cosa muy distinta es que yo vaya, yo sepa que estoy haciendo las cosas mal, vuelvo a caer y vuelvo a caer y con el Señor dice, no, yo ya está, te dejo ahí porque tú sabes lo que estás haciendo. Yo ya te perdoné 1 vez, te perdoné 2, te perdoné 3, pero a la 4ª tú ya estás queriendo jugar conmigo. Y dice el Señor que nadie puede jugar con Él, nadie puede tomarlo por tonto, como así decirlo. Así que hermano, hoy en esta noche te digo y te pido que te hagas la pregunta, ¿lo reconozco al Señor? ¿Él me reconoce como su hija? ¿O me reconoce como su hijo? No te escondas cuando hagas las cosas mal, porque sea como sea, la carne es débil. Y más de uno aquí se ha equivocado, amén. Pero después de haberse equivocado, uno tiene que aprender de ello y no volver a cometerlo, amén. Pedir perdón, arrepentirse y no volver a hacerlo. Y hablar con el Señor. No tengamos vergüenza. No tengamos vergüenza de hablar con el Señor. Tengamos vergüenza de hacer las cosas mal, pero no vergüenza de alabarle y adorarle, amén. Porque todos cometemos errores. Y así mismo, no quieras echarle la culpa a los demás del que no hizo nada, porque tú tomaste la decisión. Tú fuiste consciente de lo que hiciste, y así como fuiste consciente, sé consciente de pedir perdón y arrepentirte, amén. Entonces, hermano, el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Me reconoces o no me reconoces? Y me avisas, y así yo diré si te reconozco como hija. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y la dejo en la mano del Señor. Amén.